Bienvenidos a Blender Deluxe Podcast. Seguro que viendo alguna película animada o con muchos efectos, nos hemos quedado pensando cómo logran que todo se vea tan real. Las texturas, las superficies. Sí, totalmente. Bueno, pues muchas veces una pieza clave detrás de esa magia es algo llamado Open Shading Language, o OSL para abreviar. Exacto. Hoy vamos a hacer una exploración a fondo de esta herramienta. Es un estándar en la industria. Fíjate, lo desarrolló Sony Pictures Imageworks, nada menos, y es de código abierto. Así es, con licencia NewBSD, lo que es genial. Nuestra meta hoy es entender bien qué es, por qué lo crearon, qué lo hace diferente a otras cosas y sobre todo por qué es tan importante si alguien estudia o trabaja en animación, VFX o gráficos por computadora en general. Perfecto. Pues mira, para empezar, pensemos en el shading. Básicamente es como darle instrucciones a la compu sobre cómo cada material, cada superficie debe reaccionar a la luz. ¿Ok? OSL es un lenguaje específico para eso, para el shading avanzado y programable. Sirve para describir materiales, luces, cómo se desplaza una superficie, generar patrones complejos, de todo un poco en ese aspecto. Entiendo. ¿Y la sintaxis? ¿Es muy complicado de aprender? Pues, para quien ya sabe algo de programación, ayuda a que se parece un poco a C. Eso puede, digamos, suavizar la curva de aprendizaje. Tiene sentido. Pero, a ver, ¿por qué Sony se metió a crear su propio lenguaje? Ya existían otros, ¿no? Como el de Renderman, el RSL. ¿Qué les faltaba? Claro, había otras opciones, pero Sony, para sus producciones, que son enormes y súper complejas, necesitaba un paquete de características muy avanzadas que no encontraban juntas en otro lado. Buscaban más flexibilidad, más potencia, y sobre todo un enfoque que estuviera pensado desde el principio para el renderizado moderno basado en física. Algo que funcionara perfecto con su renderizador interno de esa época, que luego se convirtió en Arnold, y que respondiera a las exigencias visuales del cine de hoy. Ya veo. La meta era más potencia, más realismo para sus películas. Pero, funcionalmente, ¿qué es lo que hace OSL tan distinto? ¿Cuáles son esas diferencias clave? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Una diferencia fundamental, y esto es clave, es que un shader OSL no calcula directamente el color final de un punto en la pantalla. ¿Ah, no? Entonces, ¿qué hace? En lugar de eso, genera una descripción simbólica. Se llama closure, o cierre de radiancia. Haz de cuenta que no te da el pastel ya horneado, sino la receta súper detallada de cómo interactúan la luz y el material. El renderizador entonces toma esa receta y le decide cuál es la mejor forma de hornearla, o sea, de evaluarla, de muestrearla o incluso de mezclarla con otras recetas de otros shaders. ¡Ah, qué buena analogía! La receta y no el pastel. Eso le da mucho más control al motor de render, ¿no? Exacto. Muchísima flexibilidad y abre puertas a optimizaciones muy grandes. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa lo hace especial? Otro pilar importantísimo son las redes de shaders, los shader networks o grupos. En OSL, los shaders no son programas gigantescos y aislados. ¿Son más como piezas? Ándale, justo así. Como bloques de construcción, nodos que conectas unos con otros. La salida de un shader alimenta la entrada de otro, formando una red. Como un diagrama de flujo, si quieres verlo así. Ok, visualmente tiene sentido. Y lo crucial aquí es que se evalúan de forma perezosa, lo que llaman lazy evaluation. Evaluación perezosa. ¿Qué significa eso? Significa que solo se calcula lo que es estrictamente necesario para obtener el resultado final, y solo en el momento en que se necesita. Si una parte de la red no afecta el color final que se está calculando, pues no se evalúa. Ah, claro. Eso seguro que impacta mucho en el rendimiento, ¿verdad? Especialmente si estás trabajando de forma interactiva, ajustando materiales. Definitivamente. Para los artistas, esto puede significar que las previsualizaciones son más rápidas cuando cambias algo, porque solo se recalcula la partecita afectada de la red. Y para el render final, permite manejar escenas con una complejidad de materiales brutal, optimizando los cálculos que antes hubieran sido imposibles o lentísimos. Tiene lógica. Y además, le simplifica la vida al programador. Fíjate que en OSL no tienes que estar declarando si una variable es uniform, o sea, si tiene el mismo valor en toda la superficie, o varying, si cambia punto a punto. No. ¿Y cómo sabe? OSL lo deduce automáticamente. Analiza cómo se usa la variable y optimiza solito.
Esto quita una fuente muy común de errores y ayuda a que el sistema optimice por debajo. Menos declaraciones, menos errores. Eso siempre es bueno. Oye, mencionaste también algo sobre derivadas. Suena muy técnico. ¿Por qué es importante eso? Importantísimo. Es crucial para la calidad visual final, sobre todo con texturas. OSL puede calcular derivadas de cualquier variable de forma automática y muy precisa. Usa una técnica llamada diferenciación automática. ¿Y eso para qué sirve exactamente? Es esencial para que las texturas se apliquen correctamente sobre las superficies, para que no se vean como que nadan o se estiran raro cuando la cámara se mueve o el objeto se deforma. Ah, ya. Evita esos artefactos visuales feos. Exacto. Evita problemas que eran comunes con técnicas anteriores que necesitaban hacer aproximaciones o usar puntos extra. Con OSL tienes texturas mucho más estables y limpias. Entendido. Entonces, si alguien está empezando, ¿cómo es la estructura básica de un shader OSL? ¿Con qué se va a encontrar? Pues es básicamente como un pequeño programa que tiene parámetros, entradas y salidas. Ok. Las entradas son los datos que recibe el shader. Pueden tener un valor por defecto o puedes darles un valor específico para un objeto o pueden tomar datos de la geometría misma, como la posición o la normal. Y lo más común, se conectan a la salida de otro shader en la red. Las salidas, pues son lo que el shader calcula y pasa a otros nodos o al resultado final. ¿Y hay tipos principales de shaders? Sí, los principales son Surface, que define las propiedades del material en sí, cómo interactúa con la luz, ya sabes, si es metal, plástico, piel, e incluso si emite luz propia. Ajá. Luego está Displacement, que sirve para alterar la geometría, para añadir detalles finos como arrugas, poros, relieves, sin necesidad de modelar todo eso con millones de polígonos. Muy útil. Y finalmente, Volume, para describir cómo la luz se dispersa dentro de un volumen, para cosas como humo, fuego, niebla, ese tipo de efectos atmosféricos. Vale, clarísimo. Y pensando en la gente que estudia animación, VFX o gráficos por computadora, ¿qué conceptos clave de OSL deberían, digamos, grabarse a fuego? Yo diría, primero, entender bien qué son los closures y las VSDFs. Las VSDFs son en esencia la descripción física detallada de cómo la luz rebota o atraviesa una superficie en un punto. Estos closures, que encapsulan VSDFs, son los ladrillos fundamentales para construir materiales realistas en OSL. Entendido, los ladrillos. Segundo, aunque la sintaxis parezca familiar si vienes de C, pensar en términos de redes conectadas y de closures sí requiere un pequeño cambio de chip respecto a escribir shaders monolíticos tradicionales. Hay que pensar más modularmente. Cambiar la forma de pensar el problema. Y tercero, y esto es súper importante, su relevancia en la industria. OSL no es solo una cosa de Sony, es de facto un estándar en muchísimos estudios grandes. Y lo soportan los renderizadores más importantes, Arnold, V-Ray, Cycles de Blender, Renderman. O sea que saber OSL abre puertas profesionalmente. Sin duda, es una habilidad muy valiosa en el mundo laboral de VFX y animación hoy en día. Su diseño está totalmente enfocado en renderizado avanzado y producción de altísima calidad. Te da una flexibilidad y una potencia enormes para crear apariencias súper complejas y personalizadas. Queda muy claro. Es una herramienta poderosa, es un estándar industrial, está pensada para producción de muy alta gama y tiene este enfoque modular de redes que suena muy interesante y eficiente. Totalmente. Permite crear apariencias visuales que antes eran dificilísimas o imposibles de lograr de manera eficiente, que es justo lo que pide la industria ahora. Entonces, para ir resumiendo, OSLE es este lenguaje avanzado para shading fundamental en cine y VFX, que se distingue por cómo usa los closures, estas recetas de cómo interactúa la luz, por su arquitectura de redes que se evalúan de forma inteligente y eficiente, y por optimizaciones que facilitan mucho lograr resultados de calidad top. Así es. Yo diría que es una pieza ya fundamental en el arsenal de cualquier profesional o estudiante serio de gráficos por computadora. Y bueno, para dejar algo en qué pensar a quienes nos escuchan, ¿cómo creen que influye en el proceso, tanto creativo como técnico, el diseñar materiales conectando estos bloques funcionales, estos nodos, en una red OSL, comparado con la forma más tradicional de escribir un único shader gigante y monolítico?
¿Qué nuevas posibilidades estéticas nos abre esta forma más modular de pensar la interacción entre la luz y la materia?